Hola, te cuento en esta segunda parte de mi video de la visita a Humberstone sobre los edificios públicos que formaban parte de las instalaciones de la salitrera. Lo primero que te quiero mostrar es la piscina, porque una piscina en medio del desierto no deja de llamar la atención. Fue construida con planchas de fierro. Estos fierros provenían del desarme de otras salitreras. El trampolín que ves al fondo es de 3 niveles. También había un sector de graderías. Habían competencias, se organizaban competencias para los trabajadores. El agua que se ocupaba ahí luego era extraída con unas bombas y se utilizaba para el proceso industrial, se reutilizaba. La piscina era de acceso gratuito. Al costado de la oficina de administración se encontraba la cancha de tenis. ¿Ves al fondo? Son las sillas de los jueces. Aquí vamos camino a acceder a la escuela que tenía Humberstone. Esta es la escuela pública número 35. Era mixta y llegó a tener 8 salas de clase. Acá se hacían clases desde primero hasta sexto de preparatoria. Los niños que eran hijos de empleados terminaban sus estudios en Iquique. Los que eran hijos de obrero normalmente ingresaban a trabajar o a ayudar en sus casas. Aunque el colegio era mixto, en los recreos debían separarse entre niños y niñas, cosas de la época. Esa casita que se ve al fondo, esa casita es la de los bomberos, o yo creo que más bien era un puesto de control de incendios. Humberstone fue construida como una pequeña ciudad, y el corazón de esta pequeña ciudad es la plaza. Desde aquí no solo tienes acceso a los edificios emblemáticos de la salitrera, sino que es el lugar ideal para socializar, para mirar y para ser visto. Además de algunos pequeños árboles y bancos, la plaza tenía este hermoso arco que daba a una glorieta. Ahora te muestro el mercado o Recoba. Este tenía una torre con un reloj. Actualmente ahí se ubican los locales donde puedes comprar un recuerdito de tu visita. Al interior del mercado se encuentra una fuente de agua y más espacio para que otros comerciantes pongan sus mercaderías. Esta es la iglesia. Data de 1949. Está construida en pino oregón y tiene techo de calamina. La iglesia tiene 3 naves y un espacio en el segundo piso donde se podía ubicar un coro. Tiene 2 corridas de ventanas casi a la altura del techo, y eso lo hace ser súper iluminada. ¿Sabías que San Alberto Hurtado ofició una misa aquí? Fue en 1951. Te muestro ahora la botillería, que más que botillería parecía como una antigua bodega. Aquí parece que el tiempo se hubiera detenido, con todas esas botellas y sus jabas de madera. Te presento ahora el Teatro de Humberstone. Fue construido en 1936. Mira, esa es la confitería. Está hecho en pino de oregón y tiene una capacidad de 350 personas. La cultura fue siempre muy importante para los pampinos. Aquí no solo se efectuaban representaciones teatrales de artistas nacionales e internacionales, también se realizaban conciertos, operetas, zarzuelas, teatro itinerante, también teatro obrero.
Además de teatro, funcionaba también como cine. Tenía platea, palco y galería. Una de las cosas que más me gustaron es que en su techo hay una chacana o cruz andina. Te cuento que Humberstone tenía su propia radio. Funcionaba en un estudio pequeño al costado de la biblioteca. Desde ahí transmitían para la comunidad los éxitos de la época. La radio era muy importante como un medio de comunicación, de información y de entretención. En ese tiempo todavía no llegaba a Chile la televisión. También eran muy importantes las sociedades filarmónicas. Estas no solamente eran para actividades musicales, también se formaban grupos y asociaciones para jugar al fútbol, para participar en academias de baile. Eran estas las instancias donde hombres y mujeres podían establecer relaciones sociales. En el edificio donde antiguamente funcionaba la biblioteca pública, hay una serie de exhibiciones de las actividades tanto culturales como deportivas que se desarrollaban en la salitrera. Algunas de estas actividades eran la elección de la reina de la primavera, los bailes religiosos, el teatro. En los deportes no solo había espacio para el fútbol, también había espacio para el boxeo, para el básquetbol, para el cricket. Te muestro ahora las instalaciones del hotel de Humberstone. Tenía capacidad para 11 pasajeros. Las puertas, las ventanas y el piso son de pino oregón. Tenía 2 comedores, sala de juego, 5 habitaciones y baños comunes. Acá puedes ver la gran cocina de fierro que tenía el hotel. El hotel también tenía un jardín interior. Ahí puedes ver una pajarera. Acá te encuentras con el segundo comedor. Aquí se hacían bailes, fiestas y los fines de semana podían tocar orquestas en vivo. Desde aquí se accedía a la cantina. Esta solamente funcionaba en los días de fiesta. Y ahora te muestro la pulpería. Se construyó en 1938 y prácticamente abarca una manzana completa. Dentro vas a encontrar representaciones de las personas que trabajaban ahí, como por ejemplo el administrador, la cajera o la encargada de llevar las listas. Hay un sector de venta de frutas y verduras, otro de utensilios para la casa, abarrotes. ¿Sabías que antiguamente el aceite no se vendía envasado? Se vendía a granel. La pulpería contaba además con una fábrica de hielo y una carnicería. Los productos que se comercializaban en la pulpería eran traídos a través del ferrocarril desde el puerto de Iquique. En la pulpería podías encontrar todos los productos que necesitabas para tu vida diaria. No solo carnes, también los productos que se utilizaban para hacer los vestuarios. Las mujeres fundamentalmente hacían labores de casa en la salitrera o cuidado de niños. Sin embargo, en la pulpería podían desempeñar otras labores como por ejemplo vendedoras o cajeras. Te muestro ahora la panadería, que era muy importante, ya que tenía que abastecer a los casi 3.700 habitantes que tuvo Humberstone en su época de apogeo. A los funcionarios se les entregaban vales para compra de pan y carne, también tarjetas de racionamiento semanales y quincenales. La panadería tiene una representación muy completa de cómo se hacía el pan, con las cámaras, los hornos y las maquinarias antiguas. Si te está gustando el video, por favor suscríbete y dale like, que me ayuda muchísimo. Dentro de la pulpería también hay un sector
que funcionaba como casino para los trabajadores que se desempeñaban ahí. A pesar de que las fichas salitreras se derogaron en 1924, en la realidad siguieron funcionando, pero como vales, tarjetas de racionamiento, descuentos por planilla y crédito, lo que hacía que los trabajadores tuviesen que comprar exclusivamente en los locales de los dueños de las salitreras. Aquí te muestro algunas de esas fichas. Estas fichas representan el arduo trabajo de los obreros y de eso te hablaré en un próximo video.